Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles sobre 5 errores súper comunes que se cometen al momento de hacer nuestros presupuestos mensuales. Sé que no les he hablado mucho todavía sobre la importancia de hacer un presupuesto, pero realmente es como el camino que nos conduce a conseguir todas esas metas que nos planteamos, sean a corto o largo plazo, porque realmente va a ser ese presupuesto mes a mes lo que nos permita tener como ese fondo para dar un siguiente paso. Entonces, el error número uno que se comete es no pagarse a sí mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es un concepto que a mí me gusta mucho, que lo habla Robert Kiyosaki en sus libros, y pese a que él se refiere mucho cuando son temas de inversiones, yo lo he aplicado para los casos de presupuestos. ¿Y por qué? Por ejemplo, si una persona gana $1000 y simplemente hace gastos por inercia mes a mes y destina a control remoto, pagos a deudas, no se está destinando un valor a sí mismo para sus gastos durante el mes. Entonces a eso me refiero con pagarse a sí mismo. Si ganas $1000 y te destinas $300 para con eso hacer tus salidas, ir a restaurantes, si quieres ir al cine te vas al cine, o sea, es un presupuesto que tú manejas simplemente para hacer los paseos que quieras, irte a comer, ir al cine, y no necesita ser una cantidad gigantesca, simplemente es esos pequeños lujos y gustos que te vas a dar tú a lo largo de ese mes. Entonces con eso me refiero a no pagarse a sí mismo, y me parece que es súper importante porque nos volvemos súper conscientes de cuánto estamos gastando en este tipo de salidas, en este tipo de gastos, y se puede mantener un control súper real de nuestro dinero, y no simplemente a veces como no saber ni siquiera cuánto se gasta y en qué, y realmente sentirnos como perdidos con nuestras finanzas. Error número 2 es dejar el ahorro para el último. Eh, Hay algunos tipos de ahorro, pero en este caso lo que me refiero a dejar el ahorro al último es, por ejemplo, si es que yo quiero comprarme un carro, obviamente tengo que darle esa prioridad mes a mes para acumular una determinada cantidad de dinero hasta cubrir ese monto que va a ser para mi cuota de entrada, por ejemplo. O si es que todos los años me hago ciertos chequeos de salud, me voy a destinar $20 al mes que cubran esos exámenes médicos que me voy a hacer. Entonces ese es un ahorro que te estás programando anticipadamente, pero como sabes que vas a tener ya ciertos gastos, los estás planificando, y por ende no tienes que dejarlos al último. O sea, no es pago todas las deudas y después veo cuánto me sobra. Es completamente al contrario. Primero te pagas a ti mismo, después ves el ahorro, y justamente por eso tienes que destinarle este tiempo a ver cuánto dinero destinas a esas cosas que tienes planificado hacer, y por ende destinarles un rubro. El error número 3 es, como les decía, enfocarse solo en pagar deudas. Llegó el sueldo y, como full gente dice, así como entró, salió. Y es porque mecánicamente entra el sueldo y es un pagar deudas, 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 la tarjeta de crédito y las deudas que se pueda tener. Y realmente ese no es el enfoque de percibir ingresos. Realmente el percibir ingresos debe ser para incluso darnos una satisfacción a nosotros mismos y sentirnos como plenos y liberados con el manejo de nuestras finanzas. Entonces, si solo entra el dinero y de una salió a pagar 1000 deudas, obviamente va a ser el típico de el sueldo no me alcanza, porque no tenemos un control de nada y simplemente lo estamos destinando a control remoto, a pagar deudas sin un control. Error número 4 es no fijarse metas y propósitos. Y es justo lo que les mencionaba también cuando les decía lo de dejar el ahorro para el último. Si nosotros no nos estamos fijando una planificación y un propósito para ese dinero que ingresa, realmente el dinero se va a volver agua y se va a disolver. O sea, no importa si tal vez no tenemos que pagar muchas deudas, pero si es que no le estamos fijando un propósito a ese dinero, realmente el dinero
se disuelve. He escuchado, por ejemplo, que hay personas que dicen el dinero es de energía, y para mí el dinero es el medio con el cual consigues las cosas que para ti son abundantes, lo que a ti te hace sentirte abundante. Entonces, si tú no le fijas un propósito a ese dinero y no le das una razón de ser, obviamente el dinero se va a disolver porque realmente no tiene un propósito por el cual existir, entre comillas, en tu cuenta o incluso en tu vida. Va a ser como un, ¿para qué quieres dinero si no tienes un plan o un propósito? Entonces ahí es cuando el dinero simplemente desaparece. Y el error número 5 es no crear un fondo de emergencia. Esto es súper importante porque realmente es en este fondo de emergencia es el momento en el que nos cubre, por ejemplo, por eventualidades como las cuarentenas y las pandemias que estamos teniendo ahorita a nivel mundial. Ese sería un buen momento para usar el fondo de emergencia, o si es que nos quedamos sin trabajo o algún accidente, alguna eventualidad realmente que en verdad no pudimos prever. Ese es el momento de coger ese fondo de emergencia y usarlo. Teóricamente dicen que es súper importante tener por lo menos unos 6 meses dentro de este fondo que pueda cubrir nuestros gastos. Es decir, si ganas $1,000, tendrías que tener en ese fondo $6,000, como mínimo 3,000 realmente. Y dicen que debe ser entre un 10 a un 30% que se ahorre para ese fondo. Entonces, realmente yo prefiero no ser súper como estricta con este fondo porque creo que lo importante siempre va a ser empezar a crearlo más que el fondo que te fijes. Muchas veces puedes decir, es que tengo otras cosas que pagar y das prioridad a otros temas. Pero si ya te planificas con ese ahorro con propósito, realmente el fondo de emergencia no vas a tener que toparlo diciendo, tuve una gripe, me fui al médico, fondo de emergencia, porque no tienes presupuestado para otras cosas. Pero este fondo realmente, como se vuelve intocable, no es necesario, por así decirlo, que vayas a un ritmo súper acelerado pensando que mañana te pasó algo. Entonces, sí es importante hacerlo un hábito, empezar a guardar un monto para este fondo y ser constantes en el mismo. Como todo, realmente es un hábito organizarnos y hacer nuestro presupuesto, sobre todo con evitando cometer estos errores que les comento. Y eso sería. Creo que más o menos les doy una idea de cómo pueden organizarse con su presupuesto, cómo pueden crearlo y qué cosas son súper importantes que tomen en cuenta el momento de hacerlo. Cualquier cosa me escriben y si es que les parece útil esta información, compartan este video. Adiós.